Teoría Antropológica 1, Ciclo Lectivo 2020, Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Renata Rufino. Hoy vamos a hablar de Lewis Henry Morgan, un representante de la corriente evolucionista en la antropología, y de su principal trabajo, La sociedad primitiva. En la segunda mitad del siglo XIX, Europa se va a ver impactada por una sucesión de inventos y descubrimientos que fueron aplicados a la industria y también por los avances en la comunicación. La revolución industrial y la explotación de colonias a ultramar incrementan el desarrollo económico y generan una sensación de progreso, al mismo tiempo que las noticias de estas colonias estimulan la curiosidad sobre estos pueblos. En 1859, Charles Darwin publica su trabajo El origen de las especies, en el que da una explicación materialista del origen de las especies y socava así la autoridad de los teólogos en su explicación del origen de la vida. La creencia en la capacidad de la razón y de la sistematización para comprender el mundo ganan lugar en la mentalidad de la gente del siglo XIX, en detrimento de las explicaciones religiosas. Es en este contexto y después de algunos años de acercamiento a la investigación sobre los pueblos iroqueses de Norteamérica que Morgan publica en 1877 su obra más importante, The Ancient Society, llamada La sociedad primitiva en castellano. En esa obra, mediante un método comparativo y deductivo, compara y clasifica sociedades pasadas y contemporáneas y lleva a cabo una descripción detallada de la historia de la humanidad. Morgan propone una secuencia única, lineal y obligada por la cual habrían pasado o pasarían todos los pueblos de la humanidad, desde formaciones y estructuras simples a complejas que se desarrollaban desde un estado de salvajismo hasta el considerado más adelantado que sería la civilización, plasmada en las formas de vida de los europeos contemporáneos a Morgan, gracias siempre a la acumulación de conocimiento experimental. Una de las características de la teoría propuesta por los antropólogos evolucionistas y Morgan entre ellos es el etnocentrismo, o sea, la creencia de que el hombre europeo blanco y contemporáneo a ellos era la expresión máxima del desarrollo humano. Por otra parte, Morgan refuta la tesis de degradación del género humano para explicar la existencia de pueblos conocidos entonces como salvajes, que era defendida por otros pensadores. A cambio, él los entiende como sociedades que aún no habían llegado a su pleno desarrollo. Su trabajo se basa en dos líneas directas de investigación. Una a través de inventos y descubrimientos y otra a través de instituciones primarias. Entre estas menciona la subsistencia, el gobierno, la lengua, la familia, la religión, vida doméstica, arquitectura y la propiedad. La división de la historia de la humanidad en tres periodos, salvajismo, barbarie y civilización, es anterior a Morgan, pero él sistematiza y le da un contenido específico a esta periodización. El esquema evolutivo que propone Morgan se compone de etapas llamadas periodos étnicos, que se basan en adelantos tecnológicos y formas de subsistencia, así como la creciente complejidad en los sistemas de parentesco, las formas de familia, de gobierno y el surgimiento de la propiedad privada. Para llevar a cabo la reconstrucción de la historia de la humanidad, Morgan se apoya en dos presupuestos. El primero es que la historia podía reconstruirse mediante deducciones teóricas, es decir, por conjeturas. La secuencia que conduce de una institución a otra respondía a una lógica. La promiscuidad, por ejemplo, había sido la condición necesaria y primera para el surgimiento de la familia consanguínea, y así sucesivamente. El segundo presupuesto sería que los conocimientos disponibles sobre los pueblos salvajes contemporáneos representaban evidencias del pasado de las naciones civilizadas. Todos estábamos conectados. Morgan recurre a una subdivisión de los dos primeros periodos y divide al salvajismo en tres subperiodos. Divide de la misma forma la barbarie y mantiene el periodo de la civilización como único, quedando configurado su esquema evolutivo de la humanidad en 7 periodos. La primera parte de su libro está dedicada a la explicación de estos periodos étnicos y su contenido, además de explayarse sobre la razón del progreso humano. Cada periodo étnico parte de la adquisición de una nueva herramienta o técnica que incrementa lo que él llama las artes de subsistencia y se complementan con una mayor complejidad social.
Morgan concluye que el progreso humano se ha dado en una proporción no rigurosa, pero geométrica, en que cada conocimiento obtenido se convirtió en un factor de adquisición posterior hasta llegar a formas complejas. En su teoría sobre el parentesco familiar, Morgan demuestra que las relaciones de parentesco dominan la historia primitiva de la humanidad y que estas relaciones tienen una lógica y una historia común. Distinguió dos tipos de estructura de las relaciones de parentesco. Por un lado, el tipo descriptivo propio de las familias arias, en las que cada categoría es una relación exacta, padre, abuelo, hijo. O sea, los parientes en línea directa son claramente distinguidos de los parientes en línea colateral. Y otro tipo, el tipo clasificatorio, que sería propio de los iroqueses y de familias como la hawaiana o la malaya, en la que existen categorías conceptuales que ordenan los parentescos por generación y género. O sea, determinados parientes colaterales o todos ellos son clasificados en las mismas categorías que los parientes en línea directa. Es decir, el padre y el tío paterno son considerados como padre en una sola categoría, así como la madre y la tía materna. A la hora de hablar de familia, Morgan también distingue entre 5 tipos, dependiendo del tipo de matrimonio: consanguínea, punalúa, sindiásmica, patriarcal y monógama. La segunda parte de la sociedad primitiva está dedicada a exponer el desarrollo de la idea de gobierno. Morgan distingue entre 2 sistemas de gobierno: la societas, una forma de organización social basada en la gens, la fratria y la tribu, propia de la sociedad antigua, sea el salvajismo y la barbarie, y por otra parte las civitas, una forma de organización política basada en el territorio y la propiedad, característica de la sociedad moderna, es decir, la civilización. El primer sistema se basa en las relaciones personales y actúa a través de la gens, o sea, el linaje, y la tribu. El segundo implica la existencia de una sociedad política en la que el gobierno actúa sobre las personas a través de relaciones territoriales, municipales, regionales, estatales. La gens había sido, según Morgan, la forma de gobierno característica de la sociedad antigua. Una gens, decía él, es un cuerpo de consanguíneos que descienden de un antepasado común, distinguidos por un nombre gentilicio y ligados por afinidad de sangre. Comprende solamente una mitad de tales descendientes. Antes de su organización en gentes o linajes, los seres humanos habían vivido supuestamente en bandas promiscuas. En la última parte del libro, Morgan plantea el desarrollo de la idea de propiedad, en donde relaciona el desarrollo de este concepto con el progreso tecnológico y la evolución de la organización social en los sucesivos periodos étnicos. Él diría: el crecimiento de la propiedad seguiría así el mismo ritmo que el progreso de los inventos y los descubrimientos. El crecimiento de la propiedad está así estrechamente vinculado al incremento de los inventos y descubrimientos y a la mejora de las instituciones sociales que marcan los diversos periodos del progreso humano. En el estadio de salvajismo apenas existían las posesiones y eran de poco valor, utensilios y armas rudimentarias. Con la aparición de la institución de la gens en el estadio inferior de la barbarie, se incrementan las propiedades y aparece la primera regla de la herencia, distribuyendo los efectos del finado entre sus gentiles. Con el desarrollo de la agricultura en el estadio medio de la barbarie, aparece la noción de propiedad de la tierra cultivada. Aunque la tierra sigue siendo propiedad de la tribu, ahora podía ser poseída por un grupo o individuo perteneciente a la misma. A medida que la sociedad fue haciéndose más compleja, según ese esquema, aumentan la cantidad y variedad de los bienes. Eso da lugar a la segunda regla de la herencia, según la cual los bienes del difunto se traspasan a la parentela agnaticia, quedando excluidos el resto de los gentiles. El final del estadio de barbarie superior, con la aparición de la familia monógama, se producen cambios en la forma de la posesión de la tierra, que pasa a ser propiedad del Estado o de los individuos. Simultáneamente se produce la tercera de las reglas de la herencia, que atribuye a los hijos del difunto la exclusividad de la herencia. Había llegado el momento en que la monogamía, habiendo asegurado la paternidad de los hijos, proclamaría y mantendría su exclusivo derecho a heredar los bienes del difunto padre.
Las teorías de Morgan tuvieron un gran impacto en su época. Pensadores como Marx y Engels leyeron su obra con interés, en particular la última parte referida a la propiedad. Marx tomó numerosas anotaciones que más tarde Engels utilizó para la redacción de su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, publicado en 1884. Más de la mitad del libro de Engels es una recopilación del texto de Morgan. Engels propone una teoría para explicar el origen de la familia y del Estado, en la cual las condiciones económicas y la propiedad privada juegan un papel fundamental. Considera que el modo de producción es lo que determina la historia y desde esta perspectiva materialista es que realiza la lectura e interpretación del libro de Morgan. Desde la relación de los tipos de familia y de matrimonio con el desarrollo de la propiedad, Engels relaciona el surgimiento de la propiedad privada con la sociedad patriarcal y el sometimiento de la mujer en la familia monógama. Con el tiempo, los postulados de Morgan serían refutados en muchos aspectos y con diferentes argumentos, y en particular por su etnocentrismo.